Vamos a hablar un poquitito de esta parashá, pidiendo la autorización de los Shamaim y de nuestros maestros de Torah. Vamos a poder hablar un poquitito de chispitas de Torah en este día. Bueno, siguiendo la retórica que estaba hablando el Moré, dicen nuestros sabios que uno se tiene que percatar siempre de la parashá y qué nos quiere enseñar. Y en esta parashá vemos 5 datos interesantes de la parashá. Y esperemos pues que nos la llevemos, que lo pongamos en práctica y que nos ayude con la ayuda del cielo a seguir caminando bajo la luz de la Torah. La parashá de esta semana es la parashá Beshalach, una parashá que digamos que es la cuarta parashá del libro de Shemot, de Éxodo. Y esta semana pues ocurre ese gran acontecimiento que está platicándonos y relatando nuestro Moré. En esta semanita ocurre el gran acontecimiento que selló la salida de Egipto. La partición del Mar Rojo tras largos años de esclavitud y bueno, tras la espera por el cumplimiento de esas promesas divinas, los egipcios se hunden en el mar y el pueblo de Israel se separa de ellos para entrar entonces a una nueva realidad. Entonces al final, vamos a decir en esta saga, el bien vence. ¿Me explico? El bien vence y las antiguas profecías, pues claro, se cumplen. ¿Sí me explico? Así que llevémonos esto en cuenta. En el Shabbat que tenemos, digamos, este Shabbat que estamos todavía, que no termina, es un Shabbat Shirah, este Shabbat de canto, este Shabbat de esa referencia al cántico del mar que el pueblo de Israel entona. Inmediatamente después de la partición del Mar Rojo, este canto se tiene que cantar con esa sinjá, con esa alegría, y sagrado fue incorporado incluso al libro de oraciones, y aún hay más de 3000 años después de haber sido expresado por primera vez la recitación entonces de cada mañana en las plegarias de Shagarit, pues hacemos esa sinjá y ese canto. Así que si de repente se sienten estancados, desalentados, no sé si te ha pasado a ti algo así, pero mira, la historia de esa partición del Mar Rojo, amado, se convierte en algo simbólico, en algo de optimismo para todas las generaciones. Símbolo de emuná en Kadosh Baruj Hu, de fe en Hashem y de determinación. Y también, pues de, como decimos en hebreo, nahoshinismo. O sea, porque fue el, digamos, Nahosh ben Aminadab fue el primero en entrar al mar. Ajá. ¿Perdón? Sí, está bien. De la capacidad de avanzar, incluso es una situación que parece a veces completamente en un instante, pues, y hundirse en el mar sin volver a molestarnos jamás. Así que en este Shabbat podemos imaginar de verdad nuestra propia partición del Mar Rojo, cómo pasamos a una nueva realidad y todas las dificultades, digamos, todas las dificultades se hunden y todas las dificultades desaparecen y amén. Vamos a decir, ¿no? Amén. Bueno, pues esta es por supuesto una oportunidad, amados, especial para que esta parashá la tengamos muy en cuenta cuando la estuvimos leyendo, cuando la estuvimos estudiando, porque también para venir a escucharla, esta lectura de la Torá, incluso cuando se está leyendo en el libro que abrimos el Sefer Torá, pues en todas las sinagogas que se está leyendo y que se leyó y que todo esto maravilloso, Baruch Hashem por eso. Pero esto pues no es el final, porque más adelante en la parashá aparecen también esas quejas del pueblo. Una persona puede salir de Egipto y en un momento, ¿saben qué?
después de la partición del Mar Rojo, ignoran ya el milagro. Se olvidaron del milagro, bien lo decía el Moré, se olvidaron del milagro que Kadosh Baruj Hu hizo por cada uno de nosotros. Y ver solo lo que nos va faltando, como si hubiéramos tenido todo en Egipto, ¿verdad? Ahí nos vamos quejando que esto, que el otro, que aquello. ¿Y cuántas veces no nos sucede eso? Bueno, pues todo esto nos hace pensar que debemos de poner los pies sobre la tierra y pensar que los milagros que hizo Kadosh Baruj Hu fueron fuera de serie. Así que Kadosh Baruj Hu nos hace ver que escojamos también entre el cántico y el mar y la queja junto al mar. ¿Por qué? Porque esto ocurrió pues justamente a nuestros antepasados allí, justamente a la salida de Egipto. Y es que nos ocurre también a nosotros aquí y ahora, justamente. Así que inmediatamente después de que el pueblo se queja y se llena de incertidumbre, llega el enemigo, ese enemigo innombrable, Amalek. Así que desde entonces y hasta hoy, pues hoy los enemigos se aprovechan de oportunidades, de divisiones internas y la falta de fe. Entonces, para atacarnos en la guerra contra Amalek, con la ayuda de Kadosh Baruj Hu, el pueblo de Israel vence y continúa su viaje. Y que tengamos el mérito nosotros también de cantar y de estar alegres y no quejarnos y que el mar se nos abra en todos los ámbitos y en todas las situaciones. Y bien, en este Shabbat, ya lo hemos platicado, lo hemos estudiado. ¿Qué es el Shabbat? En esta semanita explicábamos que la fecha en esta semanita vimos que hay una organización educativa que se llama Aish HaTorah y cumplía justamente uno de los rabinos, Noah Weber, fundador de esa organización, cumplía años, digamos, de haberse inaugurado esto. Las palabras de esta conferencia que salían a hacer y solían hacer los estudiantes estadounidenses cuando por primera vez les explicaban sobre el Shabbat. ¿Por qué lo platicamos? Bueno, vamos a dar un poquito de recuerdo a esto. Vivimos en un mundo en el que se acostumbra a valorar las acciones, pero el Shabbat nos enseña a valorar el descanso, a valorar justamente la pausa. Cuando dejamos de trabajar, amados, dejamos de pensar que controlamos la realidad y nos vamos liberando, nos liberamos de la ilusión, del poder, del dominio, de la carrera que pues nunca termina, porque así es. Y una vez por semana, pues afirmamos que el mundo no es nuestro, sino es de Kadosh Baruj Hu. Y entonces estamos libres para alcanzar justamente el objetivo, principalmente el día de Shabbat. Lamentablemente, mucha gente no lo entiende, muchas almas no lo entienden, pero el Shabbat es así. El Shabbat tiene una conexión tan intensa, tan maravillosa, y nos liberamos de muchas cosas. Hacemos una pausa y pensamos en otras cosas. Y dejamos de controlarnos de una realidad que nos constantemente nos lleva a un mundo que no es más que solamente ilusión, donde solamente predomina el dominio. Esa carrera que no va a terminar, que no termina porque nosotros no la terminamos. Así que una vez por semana, amados, afirmamos al mundo que no es nuestro, que es de Kadosh Baruj Hu, y entonces estamos libres para justamente alcanzar el objetivo principal del Shabbat. La conexión con Kadosh Baruj Hu, con nuestra alma, con la Kedushá, con la santidad, porque en Shabbat no produzco, no compito y sobre todo, no trabajo. No estoy camino a trabajo, no estoy en camino a hacer otras cosas. Estoy dentro de un espacio, de un palacio, y no me preocupo por todos los asuntos de los días de la semana
que no se completaron porque justamente el Shabbat es un día de plenitud. Y con eso que les digo, y los 6 días de la semana se bendicen porque el Shabbat no dura solo un día, sino influye en el domingo, el lunes y así sucesivamente. Después de un fin de semana, después, como nosotros decimos, de un weekend, podemos volver al mundo, a la rutina, pero después del Shabbat podemos volver siendo mejores, más con una parashá, con ese mérito de salir de Egipto. Así que acerquémonos al Shabbat, acerquémonos a cada comienzo, cada mañana. Bueno, con todo esto que les digo, poco tiempo luego de que los hijos de Israel salieron de Egipto, el faraón los persigue para forzarlos a volver y el pueblo y los israelitas se encuentran atrapados entre el ejército del faraón y el mar. Kadosh Baruj Hu le dice a Moshe que eleve su bastón por sobre el agua y el mar pues se abre para dejar pasar al pueblo judío. Y luego se cierra sobre los egipcios y Moshe y los hijos de Israel cantan esa canción de sinjá, de alabanza y de agradecimiento a Kadosh Baruj Hu. En el desierto la gente sufre sed y hambre y repentinamente se quejan ante Moshe y a Aarón. Kadosh Baruj Hu pues endulza milagrosamente las amargas aguas de Mará. Y luego hace que Moshe extraiga agua de una roca a través de golpearla con su bastón y hace descender el maná del cielo ante el rocío de cada mañana para desaparecer del campamento israelita por la noche. ¡Qué gran milagro, Baruch Hashem! ¡Qué gran milagro! Así que los hijos de Israel son instruidos para recolectar una doble porción de maná los viernes, porque no descenderá los Shabbat, el Shabbat, justamente lo que estamos hablando, por el reposo, por el descanso. El día de descanso decretado por Hashem, pues hay que obedecerlo. Algunos lo desobedecen y salen a recolectar maná y bueno, Aarón preserva una pequeña cantidad de maná en un jarro como un testimonio para las futuras generaciones. Y en Refidín, el pueblo pues es atacado por los amalequitas, quienes son derrotados por las plegarias de Moshe y un ejército juntado por Yehoshua. Entonces, todo esto lo vimos en este resumen de esta parasha. Antes de salir de Egipto, pues tengamos lista esas plegarias, porque miren que en poco tiempo los hijos de Israel salen de Egipto y el faraón los persigue, son forzados a volver, son atrapados y vemos tantas cosas que sufren, sed, hambre y todas, y se quejan ante Moshe. Pero Kadosh Baruj Hu los endulza, les hace muchas cosas divinas. Antes de salir de viaje, tengamos listas las plegarias del viajero. Dicen que debemos de tener una protección extra, dicen nuestros sabios. Al embarcarnos, amados, en un viaje, nuestra tradición ofrece una plegaria que podemos decir en la esperanza, en la expectativa de que nuestro viaje tenga éxito y que seremos protegidos en nuestro camino y que llegaremos seguros a nuestro destino. Y esta plegaria llamada Tefilá Haberech le pide a Kadosh Baruj Hu que nos vigile, nos guíe, nos mantenga en shalom y bendiga el trabajo de nuestras manos. Los sabios ordenan que nosotros hagamos esta tefilá antes de emprender un viaje. ¿Por qué? Porque entendemos que estar en el camino es arriesgado y entonces con peligros extraños, con trampas y con una medida extra de protección, pues imagínate que venga Kadosh Baruj Hu y te mande un malajín y te proteja y que sea para que si salimos algo desconocido, Kadosh Baruj Hu nos proteja. Y esto es justamente, si lo conocía el pueblo, imagínate, todo el pueblo cuando salieron de Egipto tendrían
algo maravilloso. ¿Qué decimos entonces? Sea tu voluntad, Adonai Eloa nuestro, Eloa de nuestros padres, que nos conduzcas en shalom, a dirigir nuestros pasos en paz, guíanos en shalom y sosténnos en paz y hacemos llegar a nuestro destino con toda la esperanza de que lleguemos con alegría, con shalom, y aquel que se propone regresar inmediatamente dice, regresamos en paz, cuando ya estamos en paz y que hemos llegado, regresamos en paz. Así que sálvanos de la mano de todo adversario y enemigo que acecha y de los bandidos y bestias salvajes por el camino y de todas las calamidades que puedan devenir y afligir el mundo. Envía bendición en todas nuestras acciones y concédenos la gracia, la bondad, la misericordia en tus ojos y en los ojos de todos los que nos contemplan, y otórganos abundantemente benevolencia. Escucha la voz de nuestra plegaria, pues tú escuchas la plegaria de todos. Barejú, Barejú Shemó, bendito sea Hashem, que escucha las plegarias. Toda esta plegaria, cuando uno la hace, debe digamos, buscar un espacio reclinable, recitarla de pie si se puede hacer con ello, si es posible, fuera de la ciudad, el primer día de viaje, en los siguientes días de viaje, hasta regresar nuevamente al hogar. Las plegarias, dicen nuestros sabios, que se deben de decir todas las mañanas, que encuentre uno por el camino o en algún lugar, incluso en un hotel, debemos de ser concluidas. Cuando las concluyamos, bendito eres tú, Adonai, que escucha las plegarias sin mencionar el nombre de Kadosh Baruj Hu. Si estamos en un hotel o en algún lugar que no es adecuado. Bendito Hashem. Ajá. Así quien hace el camino, sea desde su casa o del lugar donde pernoctó, en la ruta, así como al retornar a su casa, una vez cruzando los suburbios de la ciudad, entonces debemos recitar esa plegaria del viajero, esa tefilá que se debe de decir, y pidiendo por la travesía que sea pacífica y todo esto. Y esta travesía, si uno viaja en un avión, se acostumbra a recitar la plegaria cuando se está pues con rumbo al despegue, justamente cuando va despegando el avión. La plegaria del viajero se recita solamente una vez en cada día que uno viaja, pero si se hizo una parada en una ciudad con la intención de pasar la noche allí y luego se cambió de idea y se abandonó la ciudad para continuar el viaje o regresar a casa, se debe de recitar por segunda vez. ¿Por qué? ¿Por qué les digo todo esto? ¿Por qué? Porque uno debe de pedir a Kadosh Baruj Hu, hacer una tefilá para justamente estar en Shalom, para estar bien con Kadosh Baruj Hu, porque el pueblo de Israel es un pueblo que reza, que ora, que agradece, que sobre todo que tiene la emuná en Kadosh Baruj Hu, y más cuando se viaja. Así que las personitas, cuando cualquiera de nosotros o viajamos o que tengamos el hábito de hacerlo, de nosotros permanecer en pie y tener emuná en Kadosh Baruj Hu. Bueno, todo esto es con el fin de seguir creciendo y de seguir avanzando. Entonces, el origen de todo esto que les digo es para que justamente uno siga en esa travesía caminando y siempre de la mano de Kadosh Baruj Hu. Así que, pues vamos a hacer esto. Vamos a seguir estudiando y vamos a quedarnos con esto. ¿Sientes que tu ego te persigue tanto? ¿O sientes que tu ego te persigue justo cuando decides avanzar hacia la verdad? En este estudio justamente de la parashá de esta semana, Beshalach, descubrimos que Egipto representa nuestra naturaleza egoísta y que el Mar Rojo
el límite final de nuestra intención personal. El Creador nos conduce por el camino largo para realizar correcciones paso a pasito y sobre todo evitándonos el camino que solo le gusta al corazón egoísta. Aprende cómo el milagro de la apertura del mar ocurre al cumplir condiciones internas de unidad y cómo las manos de Moshe nos enseñan a elevar la fe por encima de la razón para vencer a Amalek. Les deseo un feliz inicio de semana. Shabbat Shalom.